La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con su propia alianza y estados satélites, el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó la Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó una acción directa contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerra subsidiaria. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicos, políticos, económicos y propagandísticas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de acabarse la guerra, se reunieron en Yalta. Stalin, Churchill y Roosevelt, como eran jefes de gobierno en la URSS del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya que con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto, esta conferencia se supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una para cada país y otra para Francia. También se trató asuntos sobre el desarme, desmilitarización y devolución del territorio anexado por Alemania, la persecución de militares de la guerra nazi y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos tras la guerra habían ocupado de facto la zona de Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de su ruina a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron una enorme ayuda económica a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años y desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos era reconstruir aquella zona destruida por la guerra, eliminar las barreras del comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo el continente. Todos estos objetivos están destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran creciente influencia en Europa de la posguerra. Los destructores del Plan Marshall argumentaron que esto era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la función de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía en un sistema de defensa colectivo en la cual el Estado miembro acuerda defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por un externo. Las naciones rivales contrarrestaron a las fuerzas de esta alianza y firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles. El presidente Kennedy castigó por un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles dirigidos contra Estados Unidos. Con el último momento, Roosevelt del partido del gobierno soviético cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la Guerra Fría de Vietnam, que al postre acabó siendo una dura revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso y de desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos con el gobierno de Vietnam del Sur por un lado contra el Vietnam del Norte, la guerrilla comunista que actuaba en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y a Camboya. La Guerra Fría fue también un espionaje, inspección recíproca, conferencias y crisis soluciones diplomáticas. Finalmente cae el muro de Berlín y se supone la definitiva apertura de frontera entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el fin del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre ambos países del antiguo comunismo y el capitalismo se acabaría disminuyendo. De hecho, actualmente la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han tomado la política e ideología del mundo capitalista.